Qué bueno que podemos reunirnos para bendecir el nombre del Señor. Y damos gracias por nuestra juventud, ¿verdad? Gracias al Señor por ellos. Quisiera animarles a abrir sus Biblias a Lucas capítulo 19. Estaremos trabajando con algunos versos en el capítulo 19. Permítame orar. Señor, gracias por darnos nuevamente esta oportunidad. Hemos cantado para ti, hemos exaltado tu nombre. Y tú nos has hablado también por las canciones. Hazlo una vez más al abrir tu palabra santa y bendita. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Jesús, sacerdote, profeta y rey. Es nuestro tema para en esta ocasión. El calendario litúrgico de la iglesia presenta este día como el día o la celebración cuando Jesús entra o hace la entrada triunfal si es que podemos llamarla así, a Jerusalén. Y llegaba entonces a cumplir con el propósito divino de redimir toda la raza humana. Jerusalén era el centro religioso de todo Israel. Cada israelita soñaba y hacía preparativos para ir por lo menos una vez al año a adorar a la capital judía. Allí estaba el gran templo que Salomón había construido. Los que vivían fuera de Jerusalén oraban poniendo su rostro en dirección a Jerusalén. Y Jesús iba ahora dirigiéndose a Jerusalén, pero iba de manera distinta. Esta vez iba a morir a Jerusalén. De hecho, encontramos que la Biblia dice, Lucas 9:51, hace esa expresión. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Es interesante, ¿no? Se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Así fue. Él, nuestra versión 60 dice, dispuso su rostro para ir a Jerusalén. Pasó de camino, pasó por Jericó. Allí es que se encuentra con Zaqueo. ¿Se acuerdan aquel encuentro de Zaqueo? Se da en ese momento, camino a Jerusalén. Se detuvo en Betania, una ciudad cercana. Y allí pasó el fin de semana, por así decirlo, en casa de amigos. Parece que buscando un poco de quietud y consuelo con María, Marta y su amigo Lázaro. De hecho, es allí que María unge sus pies con un caro perfume y lo seca con su pelo. Eso pasó en casa en Betania, en la aldea de Betania. Y Jesús dice que, de hecho, Judas, que Juan nos dice que robaba, protestó porque se había hecho tal desperdicio, ¿no? Porque era un perfume caro. Y Jesús dijo que esto lo hacía para su sepultura, porque él sabía que iba a Jerusalén a morir. Algunos dicen entonces que el domingo temprano en la mañana sube a Jerusalén. Otros dicen que fue el lunes y no nos da a nosotros igual ahora que haya sido domingo o que haya sido lunes. El asunto es que Jesús entra a Jerusalén y entra a dar su vida por cada uno de nosotros. Él sabe, de hecho el Señor sabe que lo quieren matar. Él sabe que había un complot para matarlo a él y también matar a Lázaro, porque Lázaro era una evidencia de su poder. Lázaro, que había vuelto a la vida, era una piedra en el zapato de estos líderes religiosos, y habían planes para matarlo a los dos. Jesús lo sabía y pudo haber optado por entrar en secreto a la ciudad. Pudo haber entrado de noche tratando de que nadie lo supiera, pero el Señor no hace eso. Entra de día y entra como lo que Él es.
el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Nos está mostrando el Señor, como siempre, que los problemas se enfrentan de pie y con carácter, con decisión, y así mismo el Señor lo hizo. Jesús tiene tres dignidades que queremos mencionarlas hoy. Son esas: sacerdote, profeta y rey. Pero empecemos con lo más obvio, que es la del rey. La del rey. El Señor entra como buen judío. El Señor había ido otras muchas veces a Jerusalén. No había desarrollado su ministerio en la ciudad, pero había visitado la ciudad, había estado ahí. Pero ahora, como ya hemos dicho, este encuentro, esta entrada a Jerusalén es completamente diferente. Él es su gran rey y decide entrar así. Y es de hecho, mis amados, también una última oportunidad, como una última oportunidad que el Señor le da a la gran ciudad. Hizo los preparativos, mandó a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, un pequeño animal de carga que no lo había montado nadie, nos dicen algunos de los evangelios. Y hubo ese preparativo. Algunos atrevidos se han dicho que Jesús parece como que se emocionó con la gente y le dio oportunidad entonces a sus enemigos a ubicarlo y a como acelerar el proceso. Pero yo creo que es justo lo contrario. El Señor sabía lo que pasaba y Él mismo acelera el proceso, porque el que tenía prisa era Él. Él quería morir como Cordero de Dios y quería morir en Pascua, y Él con su presencia acelera todo este proceso, porque Él tiene un plan, porque Él tiene una agenda, la agenda divina, el plan divino que había sido hecho y programado, pero mucho tiempo antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y el Señor entra ahora. Y entra en ese pollino, en ese asno, mostrando dos cosas. Por un lado, su humildad, pero por otro lado, su realeza. Porque se acostumbraba en Israel, los reyes entraban en la ciudad cuando venían en paz, entraban sobre una mula. Y tenemos muchos casos en la Biblia de este tipo. Utilizaban la mula como una muestra de humildad y de su realeza. Y así mismo lo hizo. Pero más que eso, el Señor lo hace también cumpliendo una profecía. 500 años antes, Zacarías, el profeta Zacarías, había escrito y había dicho: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, un pollino, cría de asna. 500 años antes el profeta lo había dicho. Y el Señor con esto cumple esta profecía, mostrando una vez más que Él es el Mesías, que Él es el esperado, que no había que esperar a otros. Era Él. Así que allí entraba Jesús con su comitiva, la gente que venía. Entra el rey, entra el príncipe de paz, entra el Salvador del mundo, Emmanuel, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la esperanza de Israel, la estrella resplandeciente de la mañana. Acudía a su cita por usted y por mí, y no quería llegar tarde. Llegaba a su cita divina, mis amados, a dar su vida por usted y por mí. Bendito sea su nombre por siempre. Y el pueblo había visto, gente que había visto los milagros, que había visto a Lázaro resucitar, venían allí. Otros que habían sido sanados estaban allí y se juntaron con el grupo que estaba en la ciudad, y empezó un movimiento interesante. Fíjese lo que decía la gente: Hosanna, aleluya, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Ese era el grito, la emoción. Le reconocían como el rey de Israel. Y este término Hosanna, mis amados, es una expresión de adoración. Pero lo que quiere decir en verdad es: sálvanos hoy, sálvanos ahora. Interesante.
La gente está diciendo: tú eres el rey, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Está claro que Él es el Mesías, está claro que Él es el enviado, está claro que era el que había que esperar. Y allí estaba, alabado el nombre del Señor. Tendían sus mantas sobre el camino. Aquello era como una especie de alfombra roja, o mejor aún, algo más alto que eso, pero porque era una señal de humildad, ¿no? De que pasa, me quito para que su majestad pase. Y tenían también ramas de olivo y palmeras, y le esparcían en el camino. Y ellos entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se dieron cuenta del uso de la mula y dijeron: aquí está el gran rey, tal como enseñaban las escrituras. Mis amados, y se iba cumpliendo el plan divino de salvación del pecador. Sí, amados, aquí está pasando eso. Jesús, como Cordero de Dios, iba a entregar por usted y por mí. Creo, mis amados, que todos debemos recibirlo. Igualmente todos debemos recibirlo. Todos debemos gritar: sálvanos, Señor, aquí estamos. Creo que esta ciudad, este estado, esta nación necesita decir: Hosanna, sálvanos ahora, Señor. Dice las escrituras que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Imagínense la escena, el bullicio, la algarabía, la gente gritando, y de pronto en medio de eso la actitud de Jesús es distinta. No es de gozo, es de tristeza. El Señor está llorando por su ciudad amada. Está llorando porque esta ciudad, mis amados, es la ciudad del gran rey. Es la ciudad que ha estado esperando al Mesías. Y interesantemente, a pesar de que ha llegado, no lo va a reconocer. Y Jesús llora y dice: si entendieras, si pudieras ver lo que está aquí, lo que está pasando ahora, lo que te va a traer paz, pero está cerrado a tus ojos. Y es interesante esto, mis amados, porque a pesar de la algarabía, de los gritos, de esta especie de coronación del Señor como rey, si podemos decirlo así, realmente Él es un rey rechazado. Primero, los fariseos están allí y están tratando de que, al contrario, todo esto se calle. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente, Lucas 19:39, le clamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos, por lo que estaban diciendo. Y Él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarían las piedras. Bendito el nombre del Señor. Pero más que los fariseos, más allá de los fariseos, está todo esa gente que está gritando sin entender todo lo que dice. Y lo que hoy están gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Parte de ellos estarán gritando la misma semana. Un poco más adelante estarán gritando: crucifícale, crucifícale. Tenemos realmente un rey incomprendido, como hemos dicho otras veces, porque ellos querían un libertador terrenal, pero Jesús era un libertador espiritual. Ellos buscaban un caudillo, pero Jesús era un salvador. Ellos buscaban una libertad temporal, Jesús estaba ofreciendo libertad eterna. Ellos querían libertad política, Jesús estaba ofreciendo libertad espiritual. Y es posible, mis amados, como vemos, decir palabras correctas en el sentido equivocado, porque ellos están diciendo: sálvanos, pero están pensando: sálvanos de las botas romanas. Pero su verdadero enemigo, su gran enemigo, su gran problema, más allá del problema político, era espiritual. Si siempre habían estado bajo las botas de alguien cuando tenían un problema espiritual con su Salvador.
Lo que necesitaban no eran ser liberados, lo que necesitaban era reconciliarse con su Padre. Y cuando estamos reconciliados con el Padre, todo es posible, mis amados. Absolutamente todo es posible. Por eso es un rey completamente incomprendido. Uno puede, mis amados, decir las palabras correctas, como hemos dicho, con un sentido equivocado. Asentir con la boca sin que el corazón esté ahí. Igualmente ahora, amados, hay personas que van buscando a Jesús y le buscan por la salud, por la sanidad, o le buscan por algún bienestar, le buscan porque piensan que hay prosperidad o que pueden tener una vida más tranquila. Pero Jesús quiere dar perdón de pecados. Cristo quiere ir al corazón y cambiarlo y restaurarlo y dar lo que no tenemos. Hay muchas personas que le siguen como un gran maestro, le gustan sus palabras, sus dichos. Pero Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas, el Señor de su corazón, el Señor de nuestros corazones. Sí, Cristo entró como el Rey, pero finalmente un Rey incomprendido. Un Rey rechazado. Y son tristísimas sus palabras. Si a lo menos entendiera lo que hoy puede traerte paz. Y nosotros que estamos aquí, los que nos ven, si hoy tuviésemos la bendición de entender lo que nos puede traer paz, es el Cristo que murió, pero que resucitó, que está vivo, que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros y que quiere salvarnos, quiere restaurarnos, quiere cambiarnos, quiere darnos la esperanza de la vida eterna, quiere traernos paz. Y hay paz para usted si busca a Cristo hoy mismo. Mis amados, pero allí no solamente estaba el rey, también estaba el profeta, porque Jesús también era profeta. Jesús nació en Belén de Judá, y algunos pero se crió en Nazaret de Galilea. Y algunos se confundieron diciendo, pero es que el Mesías va a venir de Belén y este hombre es de Nazaret. Pero él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. De allí viene su apellido, por decirlo de alguna manera, Jesús de Nazaret. Y era conocido como el profeta de Nazaret. Aun cuando él iba camino a Jerusalén, él dijo, tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Sabía que iba a morir y como profeta iba a hacerlo y lo iba a hacer en Jerusalén. Mis amados, y esa fue aún la respuesta que le dieron la gente de la ciudad. Dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? La gente de la ciudad estaba preguntando. Venían gritando los que venían con él, pero aquí la ciudad te está preguntando, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Sí, es un profeta, y como profeta, mis amados, él va a profetizar lo que ve en sus ojos de profeta. El ojo profético del Señor ve una ciudad triste, una ciudad en destrucción. De hecho, Jesús lloró sobre la ciudad al verla tan perdida y alejada del Dios. Es interesante, mis amados, que uno puede tener el conocimiento correcto y faltarle la voluntad. Tanta gente que sabe que es Cristo la verdad, que no es fe, no es conocimiento lo que le falta, es fe, es confianza, es atreverse, es decir, sí, Señor, aquí estoy, hazlo conmigo ahora. Porque créame, esta ciudad conocía todo lo que tenía que conocer del Mesías, pero teniendo al Mesías delante, no lo reconoció. La ciudad del gran rey tenía a su rey delante y no lo reconoció. Era como morir de sed frente a la fuente. Todo el sistema judío esperaba al Mesías. Y ahora esta gente, después de esperarlo tanto, lo tiene de frente
y tristemente no lo reconoce. Y el Señor llora sobre la ciudad. Y su ojo profético vio lo que iba a pasar. Y dice: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te cercarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. O no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte, porque no reconociste que el Rey de los Reyes estaba aquí, que el Príncipe de la Paz estaba aquí, que el esperado estaba aquí. Y otra vez, mis amados, ¿cuántas veces hemos escuchado que Cristo salva, que Él perdona, que Él restaura? Lo sabemos, lo conocemos. No es conocimiento lo que nos falta, es humillarnos delante del Señor y confesar nuestros pecados. Jesús era la última oportunidad que iba a recibir la ciudad amada. Rechazarlo significaría la perdición, la destrucción total. Y otra vez, si el Señor vio el año 70 de nuestra era, cuando pudo contemplar la marcha del ejército romano con el general Tito a la cabeza, y contempla la destrucción, la muerte de sus hijos, el llanto de las madres, la sangre que corre, la desaparición del templo. El Señor lo ve y el Señor llora frente a todo esto. El historiador Josefo, en su libro La guerra de los judíos, él dice, escuche esto es un historiador secular, por llamarlo de alguna manera: mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedad por la edad ni por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes, por igual fueron matados. Mis amados, cuando uno lee esa historia, uno descubre que descubrir otra vez dónde era que estaba el templo fue un asunto de no hace muchos años. De tan grande fue la destrucción, tal como Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y el corazón del Señor lo ve y llora por eso. Hemos dicho, mis amados, que el verso quizá más triste de todas las escrituras es cuando la Biblia dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Creo que eso trae tristeza al corazón de Dios cuando ve nuestra corazón duro, lo testarudo que nos volvemos. Porque a medida que rechazamos al Señor, el corazón se va poniendo más duro, más duro. Y es un peligro para nosotros que, teniendo tanta información, terminemos en el infierno. ¿Cuántas veces? Pero de todas maneras, hoy una vez más, el Señor te dice: ven a Cristo, ven a mí, quiero perdonar tus pecados, quiero darte vida y dártela en abundancia. Y yo le diría: corra a Cristo, corra a Cristo, corra a Cristo. Sea salvo y sea salvo hoy. Sí, mis amados, el Señor llegó a su cita, a Jerusalén, e iba a morir allí. El rey, el profeta, pero también allí estaba el sacerdote. Esta dignidad de sacerdotal de Cristo iba a mostrarse, porque Él venía a Jerusalén realmente a hacer un único y gran sacrificio. Uno por una sola vez para toda la humanidad. Claramente la Biblia enseña, mis amados, que el asunto de que fuimos elegidos, salvados, perdonados, restaurados, se ve con muchos años de anterioridad. De hecho, la Biblia usa la expresión de antes de la fundación del mundo. Fuimos amados y perdonados y restaurados. Pero todo iba a depender de aquella muerte vicaria del Señor Jesucristo, donde Él iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y se está llegando ese momento, cuando después del pecado de Adán se le anuncia que vendrá un Salvador, un Mesías,
A Abraham se le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que todo Israel estaba formulado a través de su sistema de adoración, esperando al Mesías, esperando al Mesías, esperando al Mesías. Aún los sacrificios que el Señor aceptaba era en virtud de que el Cordero de Dios iba a morir un día. Pero mis amados, este es un sacerdote diferente. De hecho, Hebreos capítulo 5 nos dice, y aquí cambio la estructura porque estamos hablando ahora del sacerdote. Cristo fue declarado por Dios. Fíjese lo que dice: Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando el Señor lo pone como el orden de Melquisedec, lo pone que era sin principio y sin final. Asimismo es hecho Jesús sumo sacerdote, porque en Israel los sacerdotes, venía uno y moría y obviamente acababa su servicio, y venía otro y venía otro y venía otro, pero ya nunca más. Este es sacerdote para siempre, sumo sacerdote para siempre. Alabado sea su nombre. Y contrario a los demás sacerdotes que tenían que ofrendar, hacer una ofrenda primero por sus propios pecados, Cristo es diferente, porque Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es Dios. Él no necesita ofrenda. Es un sacerdote declarado por Dios como sumo sacerdote, y un sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero hay mucho más, porque este sacerdote es distinto a cualquier otro sacerdote. Él venía a hacer una sola ofrenda. El problema es que Él no solamente es el sacerdote que la va a hacer, Él es también la ofrenda que va a ser ofrecida. Sí, es complicado porque Él es el sacerdote, pero también Él es la ofrenda. Por eso fue que cuando, por lo menos 3 años y medio antes, cuando Jesús empezaba su ministerio, Juan lo vio. Y cuando Juan lo vio, le dijo, dice: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo sabía y así lo declaró. ¿Por qué? Porque él iba a ser en un momento el sacerdote, pero definitivamente él era la única ofrenda aceptable que el Señor iba a aceptar para nuestros pecados, para todos nuestros pecados. Por eso es que Jesús es el gran sumo sacerdote que inauguró un nuevo pacto, una nueva manera del hombre relacionarse con Dios. Es por eso que fue ofrecido en Pascua, porque en Pascua era que se ofrecían el cordero pascual. ¿Recuerdan? La última plaga sobre el pueblo de Egipto, para que dejaran ir el pueblo de Dios. El Señor le dijo: maten un cordero. Era el cordero que van a cenar ese día, y pongan la sangre en el dintel de la puerta, porque esta noche viene el ángel de la muerte, pero respetará la sangre del cordero. Siempre la respetará, la sangre del cordero. Y por eso eso es el Passover, la Pascua. Él pasó por encima, respetaba allí. El ángel no entraba porque la sangre del cordero está allí. Igualmente hoy somos cubiertos por la sangre del cordero. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del cordero. Tenemos vida eterna por la sangre del cordero. Tenemos esperanza por la sangre del cordero. El Padre nos ve por la sangre del cordero. Podemos orar por la sangre del cordero, mis amados. Y fue por eso que Jesús tomó con sus apóstoles la Pascua, el cordero. Y después de haber cenado, tomó el pan y la copa y le dio un nuevo sentido. Justo por eso, porque Él era el sacerdote y Él era la ofrenda. Él le dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por ustedes es ofrecida. Porque sin derramamiento de sangre, nos explica el libro de Hebreos, no hay remisión de pecados. De hecho, mis amados, el libro de Hebreos nos dice más. Parece decirnos que la gran, porque hay muchas, pero la gran razón
para la encarnación es justamente esa. Léalo conmigo. Es Hebreos capítulo 10, los versos 5 y 7. Dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, escuche bien, en su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Lo puede ver, mis amados? El Señor está diciendo: en el lugar de los machos cabríos me preparaste este cuerpo. Y allí iba Jesús a Jerusalén a hacer esta única y soberana ofrenda por todos y cada uno de nosotros, mis amados. Por eso Satanás estaba en contra, porque sabía, mis amados, era un momento crucial de toda la vida y para toda la humanidad, porque el único salvador del mundo, el sacerdote y la ofrenda, estaban de camino a hacer su sacro sacrificio por usted y por mí. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Y el verso 6 dice: holocaustos y expiaciones no fueron de tu agrado. Por eso dije: aquí me tienes. Como está escrito de mí en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Alabado el nombre del Señor. Por eso, mis amados, Él como sacerdote no ofreció una ofrenda, sino que se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:12 dice: Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de machos, cabríos y becerros, sino, me ayudan por favor, su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Alabado sea su nombre por siempre. Jesús ofreció un solo sacrificio en esa primera visita, en su venida a la tierra. En su segunda venida, aquellos que dicen: si lo matamos en la primera y lo que había aquí eran lanzas y espadas. Imagínense ahora, pero es que la historia es distinta. Cristo vino como sacrificio. Él vino como oveja. Ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores. Fíjese lo que dice Hebreos 9:28. Dice: así también Cristo ha ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después, mis amados, después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan, a usted y a mí. Alabado sea su nombre por siempre. La pregunta ¿es usted de los salvados por Cristo? Hay un himno que dice: y hay una pregunta: ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Le conoce como Salvador? ¿Eres salvo por la sangre del Señor? Sí, mis amados. El gran sumo sacerdote se enfrentó a su gran sacrificio, o se enfrentaba a su gran sacrificio. Nos recuerda, o por lo menos me recuerda a mí, cuando Abraham e Isaac van subiendo la montaña para hacer el sacrificio. Que de pronto el muchacho, que tendría, como dicen algunos, no sé, no era un bebé, era ya o de entre teenagers a los 30 años tal vez. El asunto es que Isaac le pregunta y dice: papá, aquí va la leña, el fuego. Lo que yo no encuentro por ningún lado es la oveja. Porque él ignoraba que él era el sacrificio. Y el papá, en un acto de fe, le dice: Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá. Y Dios proveyó. Y Dios proveyó. Y Dios proveyó. Pero en el caso de Jesús, Él era. Y no había otro proveedor. No había nadie más. Él era, mis amados. Él era.
Por eso es que en Getsemaní, en su momento duro del Getsemaní, cuando él llamó a 3 de sus mejores, de su gente, de sus amigos, a orar con él, él está allí orando. Y entre las cosas que dice es: Padre, mire qué oración, mis amados. Es aquel que ha venido todo este tiempo, que sabe lo que le toca, que sabe para qué nació, que ha confesado que para eso se le dio un cuerpo. Pero era porque a veces pensamos en la muerte del Señor como algo romántico. Mis amados, Él murió literalmente y sufrió los rigores de la peor muerte, vergonzosa y tormentosa muerte de cruz. Él le dice: Padre, si quieres o si puedes, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y aún dice más, que en medio de su gran sufrimiento, oró más intensamente, y que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Oh, mis amados, aquí tenemos al Salvador, al Creador de los cielos y de la tierra, al Señor de los señores, al que con una sola orden podía destruirlo todo y destruirnos, o destruir a todos. En su humillación permite que sus propias criaturas le den una muerte atroz por usted y por mí. Por usted y por mí. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, dijo: ¿cómo quisieras que hoy entendieras, que hoy supieras lo que es, lo que te puede traer paz? Oh, si usted entendiera hoy lo que puede traerle paz. Oh, si usted entendiera hoy lo que puede traerle paz. Oh, si usted entendiera hoy lo que puede traerle paz. Es Cristo Jesús, el que murió, el que resucitó, el que regresa por nosotros. Él está aquí, quiere dar perdón de pecados y vida eterna. Es muy penoso, mis amados, que mucha gente oye, pero no entiende. Y oramos que el Señor abra los entendimientos y que podamos correr a Él y ser salvos. Quiero decirle, si usted es uno de esos, corra a Cristo hoy y sea salvo. Pídale que Él perdone sus pecados. El Señor está aquí. Él le conoce. Él conoce sus penas, sus dolores. Él conoce sus lágrimas. El Señor sabe quién es usted y quiere darle vida y perdón de pecados. Y un día glorioso, Jesucristo como Rey y Señor, toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará delante de Él. Pero hoy usted puede hacerlo corriendo a Él para ser salvo. Y si ya usted le conoce, confesemos a Cristo, compartamos con Cristo con otros, corramos la voz, que alguien más se entere que hay vida y vida en abundancia en la persona de Cristo nuestro Señor. Permítame orar. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por enviar a tu único Hijo a morir por nosotros. Enviaste a tu único Hijo para heredarnos la vida eterna, para convertirnos también a nosotros en tus hijos. Gracias por hacerlo. Gracias por aquel día que valientemente entró como Rey a Jerusalén para empezar a vivir su última semana y morir en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por la herencia eterna que tenemos. Gracias, Señor. Oh Padre, ayúdanos a recordar esas palabras en esta semana y a vivir en gratitud, dándote honor y gloria en nuestras vidas. Que así sea, en Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Que Dios me le bendiga, mis amados.